Saludos, mi nombre es María Isabel Cantillo Escobar y en el día de hoy estaremos abordando el tema de conceptos básicos de estadística con la finalidad de comprender más fácilmente algunos temas que trataré posteriormente. Comencemos. Comencemos definiendo qué es la estadística. Pues se dice que la estadística es la ciencia que recoge, clasifica, describe y analiza datos numéricos que sirven para deducir conclusiones y tomar decisiones de acuerdo con los resultados del análisis realizado. Bueno, la estadística se divide en estadística descriptiva o estadística deductiva y estadística inductiva o inferencial. Teniendo claro este concepto, conozcamos otros conceptos claves como son población, que es el conjunto completo de individuos, medidas u objetos a observar y que tienen una característica en común. Muestra. La muestra es el subconjunto, o sea, una parte más pequeña de la población donde se realiza el estudio estadístico. Cabe resaltar que no es siempre posible observar todos los elementos de una población. Aleatoriedad y representatividad de la muestra. Esto quiere decir que la muestra asociada a un estudio debe ser representativa y aleatoria. Representativa debe estar formada por un número razonable de elementos y aleatoria porque debe ser escogida al azar de tal manera que quien realice el estudio no influya en la elección de los individuos por muestrar. ¿Listo? Entonces, cada elemento de la población debe tener la misma oportunidad de selección. Variable estadística. ¿Qué es una variable? Bueno, es una característica o atributo que se observa en cada elemento de la población. Puede ser cuantitativa, o sea, discreto continuo, o cualitativas. Bueno, las variables cuantitativas pues son aquellas que se pueden expresar de forma numérica, como son la edad, el peso, la estatura, etc. Estas se clasifican en discretas o continuas. Las variables cualitativas son aquellas que se expresan mediante palabras, como por ejemplo el sexo, si es femenino o masculino, el grado, primero, segundo, tercero, y las aficiones, cantar, correr, el dato de la variable para cada elemento perteneciente a la población o a la muestra. Ya estando contextualizados con la terminología, entraremos en materia con los temas a tratar. ¿Listo? Entonces, en primer lugar, es el uso de Excel. Para tocar este tema, debemos preguntarnos cómo hacer una base de datos ocupando una plantilla de cálculo de Excel. Esto nos genera como duda y miedo a la vez, porque no lo conocemos bien. Entonces, crear una base de datos para almacenar información es un estudio, es un paso fundamental para iniciar el análisis de los datos. Aunque existen innumerables cantidades de software estadístico que permiten generar una base de datos, pues en este caso estaremos enfocados en cómo realizar una base de datos en una hoja de cálculo de Microsoft Excel. Es fundamental enfatizar la creación de una base de datos de Excel, ya que es una herramienta la cual está muy difundida, es bastante utilizada debido a su alta calificación por la serie de pruebas que por ende se le han realizado y con las cuales pues se han obtenido resultados favorables sobre el uso de esta herramienta. Además, es confiable para desarrollar diversos trabajos. Entonces, dicho lo anterior, para la elaboración de una base de datos en Excel se debe tener en cuenta
los siguientes pasos. 1. El diseño de la plantilla del cálculo. ¿Listo? 2. El orden de las variables en la base de datos. 3. Definir las variables. 4. Definir el tipo de variables. 5. Pues nombre de las variables. 6. Definir las categorías o los límites de las variables. 7. La digitación adecuada de la información. 8. Limpieza de la base de datos. 9. Almacenamiento y nombre de la base de datos. Y 10. Anónimos. Entonces, estos son algunos pasos a tener en cuenta a la hora de crear una base de datos en la herramienta de Microsoft Excel.